Estoy viva de milagro. Detrás del ictus hay un huracán alrededor que arrasa con todo y hay muchos casos. Pierdes a tus amigos, pierdes a tu pareja. Yo no sabía cuándo me iban a operar y estuve 2 meses esperando una operación que no sabía si iba a poder contarlo. Pero en esa situación, como tienes la prioridad de sobrevivir, ni te lo planteas. Años después me di cuenta que hubiera podido ser incluso una negligencia. Me envían a casa y yo de repente era una persona totalmente dependiente de mis padres. Yo sí que recordaba cómo era andar, pero mi cuerpo no respondía. Es frustrante, básicamente. Que a ti te dan 2 o 3 horas de rehabilitación a la semana, que no nos hemos roto un brazo. Pues empecé a estudiar para ver qué me había pasado y cómo podía solucionarlo. Que cuando tuve el ictus me cambió muchísimo mi perspectiva del mundo que me rodeaba y de la pasión que le ponía a las cosas. Llegué a la conclusión que el miedo y la tranquilidad o la ansiedad y la paciencia solo estaban a un pensamiento de distancia. Al final, levantarse cada día y ver que a través de tu trabajo estás ayudando a tantas personas es la mayor motivación que puede experimentar una persona. Y es importante ser consciente de lo que tienes alrededor, de valorar los pequeños detalles. Esto es The Track, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os lo había advertido, en la segunda temporada iba a contar con invitados de auténtico lujo y bueno, pues aquí veis que a mi derecha tengo a una pedazo de mujer que ahora os pasaré a presentar. Se llama Diana de Arias, tiene 33 años y hace 10 sufrió un ictus. Fue totalmente inesperado, pero ella, lejos de dejarse vencer por la enfermedad, pues le dio la vuelta a la tortilla y ahora es ella la que ayuda a mejorar la vida de otras personas, a mejorar su calidad de vida. Diana, es un placer y un lujazo, de verdad, tenerte hoy aquí. Bueno, el lujo es mío, por supuesto, y bueno, un placer estar aquí compartiendo un pedacito de toda esta historia. De toda esta historia que además es un historión. Yo la conocí en un evento, en el de Female, y dije, wow, tengo que contar con Diana para el podcast, para que nos cuente su historia. Si te parece, te he presentado un poquito por encima, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el momento en el que ocurrió todo hace 10 años, que claro, yo cuando te pregunté te dije, oye, cuéntamelo todo un poco más en profundidad, más de lo que contaste en la charla, en el evento, y tú me dijiste, mira, ocurrió hace 10 años, pero me acuerdo como si fuese ayer, y no me extraña porque es una de esas cosas que nunca se olvidan, ¿no? Entonces, si te parece, cuéntame cómo ocurrió y nos vamos a quedar en el momento en el que llegas al hospital, y a partir de ahí retomamos. Genial, pues la verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer porque marcó un punto de inflexión en mi vida. La verdad que fue una experiencia muy compleja para mí y para toda mi familia. Y bueno, yo estaba de Erasmus, estudiaba diseño en Valencia. Y al volver a Navidad, a ver unos días a mis padres, pues de repente me desperté y empecé pues a encontrarme mal y bueno, siguió evolucionando el día, pero nunca me hubiera imaginado que era un ictus, básicamente porque yo no tenía conocimiento sobre que era un ictus, ni siquiera sabía que eso podía sucederle a personas jóvenes y las estadísticas están ahí, que es algo que nos puede pasar a todos y que, bueno, dentro de 10 años va a aumentar muchísimo todo esto por el nivel de vida que llevamos y más. Yo creo que es súper importante darle visibilidad y también oportunidad, ¿no? En el sentido de que hay posibilidad de recuperación y de prevención. Entonces, bueno, fui al hospital, me diagnosticaron vértigo. En ese momento yo ya tenía secuelas, síntomas, mejor dicho, del ictus, pero no. Perdóname, Diana, ¿qué síntomas tenías? O sea, tú cuando te despertaste, ¿no? En casa de tus padres, ¿qué síntomas tenías? Pues en ese momento fue un poco más leve, me sentía muy mareada, me dolía muchísimo la cabeza y era un mareo más bien de descoordinación. Es un poco extraño, no es lo habitual.
Pasaron los días y yo seguí encontrándome mal y empezó, por ejemplo, el tema de deglución. Empecé a tener problemas al tragar. Y bueno, yo digo, esto será pues que me he constipado, que tengo esto inflamado, no sé, no tenía ni idea. Luego empezó el tema de la visión, también a ver borroso, a ver doble. Bueno, todo esto fue un proceso de una semana. Y cuando fui al hospital, en ese momento me diagnosticaron el vértigo, me dieron una pastilla, me enviaron a casa. El ictus es fundamental identificarlo lo más rápido posible porque hay posibilidad de pararlo. Hay diferentes técnicas que hoy en día están mucho más evolucionadas que hace 10 años. En mi caso tuve un ictus que se llama un derrame, pero también puede ser un ictus isquémico que se entapona una vena. Esos ictus tienen mejor probabilidad de mejora y es muy importante poder, dentro de las 4 horas, poder identificarlo y poder ponerte el tratamiento. En mi caso fue diferente, pero es el 20% de los casos. Normalmente suele ser por el entaponamiento de la vena, Isquémico. diríamos. Exacto. Entonces, bueno, cuando empecé a encontrarme peor, me atraganté con la pastilla al cabo de 3 o 4 días. O sea, imagínate, es que estuve con síntomas bastante tiempo, no fueron horas, ¿no? Claro, Fueron días. pero a ti cuando te vinieron los primeros síntomas que dijiste qué está pasando aquí, ¿no? Que entiendo que serían esos mareos, fuiste Sí, al hospital en ese momento. efectivamente. Luego, nada, pues un día tomándome la pastilla en casa del vértigo, el supuesto vértigo, me atraganté, porque ya el tema de deglución cada vez iba a mucho peor. En ese momento, pues me asusté muchísimo porque estuve sin respiración bastante tiempo. Finalmente conseguí respirar y rápidamente nos fuimos al hospital. Aún así, estuve 24 horas en observación sin que me hicieran un TAC. Y yo ahí ya presentaba los síntomas, porque lo sé hoy en día, típicos. De hecho, cuando vas al hospital hay unas pruebas que te hacen, por ejemplo, andar en tándem, que es poner un pie delante del otro. Vale. Si eso no haces bien, ya va mal la cosa. Luego también el tema de deglución es un síntoma clarísimo. El tema de los mareos, dolor de cabeza. Y hay sobre todo también a personas que tienen afasia. En mi caso no fue así, yo tuve disartria, que es más bien a nivel motor de vocalización. O sea, ¿la afasia es dificultad en el habla o La no? afasia sí, es una dificultad en el habla a nivel cognitivo, Vale. que por ejemplo, pues puede ser que quieras decir micro y digas casa, o que no te recuerdes de esa palabra y no puedas expresar lo que quieres decir, o que no entiendas lo que te están diciendo. Vale. A lo mejor quieres decir quiero agua y dices me voy a la playa. Pero si, por ejemplo, hablas con alguien y de repente dice algo que no tiene sentido, puede ser que tú estés teniendo un ictus en ese momento. Pero bueno, cuando estuve 24 horas en observación y ya por fin el médico decidió hacerme un TAC, y en ese momento rápidamente entré en la UCI, pero rápidamente me conectaba a mis máquinas. Yo en ese momento ya me encontraba muy, muy, muy mal, con vómitos, muy mareada, y al cabo de unas horas vinieron los neurocirujanos. En el hospital que yo estuve no había equipo de neurocirugía. Esto es un problema bastante grave que, según dónde te encuentres, dónde estés viviendo, puede ser que tengas accesibilidad a mayores o menores recursos, y dos hospitales deberían estar igual de equipados. Porque pierdes tiempo y no te atienden de la misma forma. En mi caso tuvieron que venir de fuera médicos para poder atenderme,
y mi caso no lo habían. Era un caso tan grave y tan poco usual que no lo habían trabajado en profundidad, ¿no? En su trayectoria. Entonces es importante que esos equipos estén realmente en todos los hospitales y que todo el mundo como ciudadanos en España pues tengamos los mismos servicios en cualquier lugar, ¿no? Claro, o sea, porque lo que me estás diciendo es que básicamente según el código postal en el que vivas, tienes Efectivamente. más posibilidades de, incluso estamos hablando de sobrevivir a un Sí, episodio como estos o no, sí. o de incluso salir con mayores o menores secuelas. Y luego también una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que además lo acabas de contar es: tú llegas al hospital con unos síntomas que tú ahora, claro, 10 años después y con la trayectoria que tienes con la enfermedad, dices, es que eran síntomas clarísimos, pero en ese momento no se actuó, ¿no?, con el Exacto. protocolo de Efectivamente. ictus. Entonces, no sé si en algún momento pensaste, claro, ya a toro pasado y muchos años después, de decir, a esta gente me la cargo, entre comillas, los denuncio a Pues todos. lo podría haber hecho, la verdad, pero en esa situación, como tienes la prioridad de sobrevivir, ni te lo planteas. Que lo único que quieres es que te ayuden poder salir de ese bache y bueno, años después me di cuenta que hubiera podido ser incluso una negligencia, totalmente. Pero bueno, pasa el tiempo, tienes prioridades de poder salir de la operación viva. Es que son cosas tan básicas que es que Claro. ni te planteas en ese momento meterte en ese berenjenal, ¿no? Bueno, finalmente me derivaron a Valencia porque conocíamos a un médico que no tenía nada que ver con la especialidad de neurocirugía, pero que él había tenido un ictus. Era un médico conocido por la familia y hablamos con él para ver, porque yo en la UCI, no sé por qué, pedí una segunda opinión. Entonces, este médico le Porque, operaron. perdona, o sea, pediste una segunda opinión porque ¿cuáles eran las expectativas o qué era lo que te decían que a ti que tú dijiste, a ver, aquí algo no me cuadra, quiero pedir una segunda opinión? Claro, pues bueno, llegaron estos médicos, la verdad que eran bastante jóvenes, no sé, alrededor de unos 40 años. Me explicaron que tenía un ictus muy complejo, porque lo tenía en el tronco del encéfalo, que ahí hay como muchísimos nervios vitales, como por ejemplo la respiración o los latidos del corazón. Hay 12, dos son esos. Yo tuve 8 afectados. Quiero decir, estoy viva de milagro. Entonces, en ese momento, pues, no sé, fue un sexto sentido. Es que no lo puedo explicar porque yo nunca había estado en esa situación ni bajo esa presión, ¿no? De decir, me estoy colgando de un hilo, mi vida depende de mi decisión y de las manos de los médicos que tengo delante. Y dije, no, yo quiero una segunda opinión. No sé, me salió así, o sea, Qué que es curioso. importante que la gente sepa que puede pedir una segunda opinión, es lícito. Y en ese momento fue cuando se activaron todos estos procesos, pero fue gracias a casualmente mi familia pues conocía a esta persona y esta persona nos conectó con el equipo de neurocirugía del Hospital Clínico de Valencia y son referentes a nivel nacional de todo esto y tiene una trayectoria increíble, tiene un equipo de muchísimas personas, el cabeza de cirugía es una persona también pues con una larga trayectoria y cuando llegué al hospital sentí una tranquilidad total, porque ya los médicos me lo explicaron todo con muchísima calma, tranquilizándome. Es muy importante, ¿no? Darle ese espacio a la familia y a la persona que está en esa situación para que entienda lo que le está pasando, que lo pueda asimilar y que confíe en todo ese equipo humano. Entonces, esa operación, o sea, los primeros médicos me dijeron que había que operar de urgencia. Y yo, espérate, a ver, porque yo estaba en Erasmus, Claro. o sea, de repente 24 horas te cambia la vida del día a la noche, ¿no?
Y bueno, pues allí me dijeron, Diana, efectivamente tienes el mismo diagnóstico, pero el procedimiento de intervención no va a ser el mismo, porque aquí estamos haciendo un estudio en profundidad de todo, viendo cómo podemos entrar, cuál es el momento preciso. Yo todos los días, prácticamente por la mañana, me hacía un TAC y me iban controlando la evolución de ese derrame y cómo era y demás. Entonces, cuando vieron, yo no sabía cuándo me iban a operar y estuve 2 meses, claro, esperando una operación que no sabía si iba a poder contarlo. O sea, 2 después. meses, entiendo, en el hospital, ¿no? Ingresada. 2 meses sin poder moverme de la cama, súper medicada. Bueno, te ponen... ¿Una sedación? no o me sale no? el nombre, no, corticoides. Ah, corticoides. Pero vale. corticoides en vena, pero vamos a Vale. marchas forzadas y eso te genera una ansiedad bestial. O sea, yo veía de todo, pero fui consciente en todo momento de todo ese proceso y además me molestaba muchísimo el ruido y la luz. Por tanto, estaba en una habitación sola, casi oscuras y sin apenas ruido. 2 meses. En todo ese tiempo, tú sola, en una habitación, sola, a oscuras, porque te molestaba la luz, te molestaba el ruido, y además cada día, con tacs diarios, ¿no? Y cada día pensando, joder, en algún momento me va a tocar y me operan, o a ver qué pasa, ¿no? O lo que tú has comentado antes de, o a ver si llego. Entonces es un momento como de máxima, no sé, yo lo viviría como de máxima desesperación, y a mí, una de las cosas que más me llama la atención de ti es la fortaleza mental que tienes, pero claro, yo te estoy viendo ahora 10 años después, con todo ya pasado y toda la experiencia vivida, pero no sé en ese momento, en esos instantes de sola en la habitación tal, qué es lo que pensabas realmente, o sea, qué se te pasaba por la cabeza, porque obviamente tienes mucho tiempo para pensar, demasiado tiempo de hecho. Sí, la verdad que fueron momentos complejos a nivel, ¿cómo te diría?, psicológico, porque estás tú contigo, o sea, es con tus pensamientos y tu forma de poder sobrellevar todo eso, porque en ningún momento tuve tampoco asistencia psicológica y creo que es muy importante que en esos momentos tan delicados puedas apoyarte en algo más que tus familiares, porque incluso ellos tampoco saben cómo hacerlo, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento tenía una frase que me repetía constantemente y llegué a la conclusión que el miedo y la tranquilidad o la ansiedad y la paciencia solo estaban a un pensamiento de distancia, ¿no? En realidad, pues me di cuenta de que yo tenía la capacidad de poder enfocar esos pensamientos en cosas positivas, en la confianza en el equipo médico que tenía alrededor y sabía que lo mejor que podía hacer yo bajo ese contexto era estar tranquila y rodeada de los míos, ¿no? O sea, claro, en todo este contexto me dices, yo enfoqué mis pensamientos en lo positivo, pero claro, en ese momento, o sea, ¿qué luz veías ahí realmente? Pues dentro de mí estaba convencida de que la operación iba a salir bien y que me iba a recuperar. Eso es como lo que me repetía también constantemente, ¿no? Esa confianza conmigo misma y con mi entorno, que hacer el cambio del hospital y otro equipo médico y demás, pues lo sientes, es inexplicable con palabras, pero vaya algo que en ese momento dices, ahora sí, estoy donde tengo que estar. Estás donde tienes que estar y además dices, había algo dentro de mí, lo mismo que te empujó a pedir una segunda opinión, quizá era como lo mismo que tiraba de ti para decir, oye, que esto va a salir bien, ¿no? Entonces, yo ahora te veo y lo hemos venido hablando de camino aquí a la entrevista, tú me decías, bueno, yo es que estoy muy bien al final, no sé qué parte porque, a ver, nos hemos quedado, ¿no?, en que estabas esperando esa operación se hizo y después vino una rehabilitación.
pero una rehabilitación que cuando yo hablé contigo, básicamente, o sea, no me dijo estas palabras exactas, pero que llegó mal y tarde, ¿no? O tarde y mal, las dos cosas. Efectivamente. Entonces, claro, dentro de esa rehabilitación, ¿qué hiciste tú, más allá de lo que te proporcionaron, para poder salir como ha salido de...? Claro, lo que voy a contar ahora es lo habitual, que no debería de ser, para prácticamente todas las familias con las que yo he tenido contacto después de tener el ictus, y te aseguro que han sido miles, o sea, muchísimas personas. Resulta que cuando a ti te operan, o sea, no hay un sistema coordinado en los hospitales. Sí que en la intervención, por ejemplo, lo que hablábamos al principio del código ictus para intervenir rápido, tú rápidamente llamas al 112 y dices código ictus y se activa ya un procedimiento y un protocolo para intervenir. Pero posteriormente no existe nada. Y tienen que coordinarse diferentes profesionales de diferentes departamentos para poder abarcarte de una forma mucho más integral. Entonces, lo que me pasó a mí, que es lo que le pasa prácticamente a todo el mundo que ha pasado por un ictus, es que te operan y te envían a casa. Sí, te operan, depende, hay 1000 casos. Me envían a casa y yo de repente era una persona totalmente dependiente de mis padres, en silla de ruedas, con una sonda nasogástrica, no podía comer, prácticamente no tenía ni fuerzas para respirar, para hablar. De repente, pues nada, no podía retomar ni mi vida ni nada, ni volver a la universidad. De repente me vuelvo a encontrar en casa a mis padres, sentada en el sofá y diciendo, bueno, esto no puede ser, sin ningún tipo de información, ni de formación, ni de recursos, nada, nada. Y yo me encontré en una situación muy compleja en la que se encuentran millones de personas hoy en día. Parece paradójico, pero es real. O sea, en 10 años no ha cambiado mucho la historia. No ha cambiado mucho, no, porque yo estoy en este ámbito trabajando y la historia, pues se están haciendo avances, pero es necesario una coordinación integral en los hospitales, que después de que el neurocirujano intervenga a ti te deriven directamente, porque es que todo esto lo está bien pautado. Quiero decir, tú tienes que empezar la rehabilitación automáticamente y a ti te tiene que ver un neuropsicólogo, hacer toda una evaluación de todas tus capacidades cognitivas, que te vean un logopeda, que te deriven, si es al fisio, al terapeuta ocupacional, al logopeda. O sea, todo esto se sabe. O sea, debería estar ya automatizado y protocolizado, y no es así en todos los casos, en una minoría muy pequeña. Entonces, en mi caso, volví a casa. Claro, como era una persona muy inquieta, joven, con ganas de vivir, pues empecé a estudiar para ver qué me había pasado y cómo podía solucionarlo. Y bueno, pues me empapé muchísimo de neuropsicología, de neurociencia, de estimulación cognitiva, de tema del ictus, bueno, imagínate, de nutrición, pero sobre todo también a leer historias de personas que habían pasado por lo mismo que yo. Por ejemplo, uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue el de Silvia Pascal, que es actriz. Y ella también tuvo un ictus y lo cuenta, bueno, cuenta toda su historia en ese libro, y la leí y dije, ostras, resulta que puedo recuperarme y puedo volver a retomar mi vida. Entonces, pues de manera un poco autónoma, hasta que llegó 2 meses más tarde la rehabilitación, siendo que hay estudios científicos que dicen que prácticamente 24 o 48 horas después de haber tenido el ictus, tú ya tienes que estar en manos de rehabilitadores. O sea que imagínate 2 meses después lo que eso puede influir negativamente en tu evolución y recuperación. Y no solo eso, sino que en tu futuro, en tu futuro laboral, en tu futuro social, en tu futuro, porque en muchos casos, tanto la familia como amigos, como pareja, detrás del ictus hay un huracán alrededor que arrasa con todo, y hay muchos casos, no fue el mío, pero en la mayoría pierdes a tus amigos, pierdes a tu pareja,
bueno, hay una serie de cosas colaterales muy graves que no se están abarcando por ningún profesional ni teniendo en cuenta en el sistema sanitario que tenemos, y eso es gravísimo porque afecta negativamente en el contexto familiar. En ese caso, volviendo un poco a mi experiencia, o sea, en esos 2 meses, pues empecé a andar gateando, la hacía. Pero esto, o sea, perdóname, esto era porque tú ibas leyendo cosas y entonces decías, voy a ponerlo en práctica, o sea, no porque, Sí, de ¿cómo fue manera esto? autónoma, total y de sentido común. O sea, fue increíble porque esto, si no te lo cuentan o no lo lees o no lo intuyes, no tienes por qué saberlo. Pero bueno, yo al final me he dado cuenta que poquito a poco, pues la silla de ruedas me duró 24 horas. Yo dije, si de aquí a mi habitación tardo 3 horas, pues 3 horas, es que me da igual. Mañana tardaré una y pasado mañana media y ya está. Y así lo hice. Pues en mi casa pues me iba aguantando de todos los muebles habidos y por haber. Y parecía como cuando andan los niños al principio que se van tanteando con las piernas abiertas, que no tienen mucha estabilidad ni equilibrio. Pues lo mismo. Entonces, empecé también, me di cuenta cuando, bueno, familiares y venían niños a casa y demás, cómo ellos aprendían. Porque no es lo mismo, pero al final los dos estamos haciendo nuevas conexiones neuronales. Ujú. Y los observaba y decía, ¿cómo consiguen aprender a andar? Digo, gateando. Digo, vale, pues vamos a empezar por ahí, a ver. Entonces, claro, ahí empiezas otra vez a coger musculatura, a coger fuerza, a poder levantarte y a cada vez tener más equilibrio. Y poquito a poco iba viendo mejoras. Entonces digo, vale, esto va un poco por aquí. La diferencia es que los niños tienen que aprender desde cero, porque nunca han andado, Claro. nunca han hablado, ¿no? Digamos que aprenden desde cero. Y en mi caso, yo sí que recordaba cómo era andar, pero mi cuerpo no respondía. Es un poco raro, la verdad. Que Imaginárselo. en ese caso que es mejor o peor, porque claro, saber que tú sabes hacerlo, sabías hacerlo y que en ese momento tu cuerpo no responde a lo que tú... Eso es Exacto. complicado, ¿no? De Sí, gestionar. es muy complicado porque es frustrante, Claro. básicamente, porque quieres mover la pierna y quieres andar y no puedes, y te tienes que armar de valor, de paciencia y pasito a pasito, Claro. pues ir consiguiéndolo. En esos 2 meses avancé muchísimo, de hecho conseguí hasta comer y demás, y llegó la rehabilitación y los profesionales en ese momento ya empezaron con el tema de rehabilitación. Pero no se me hizo un estudio neuropsicológico en ese momento de las funciones cognitivas que yo tenía afectadas. Simplemente me derivaron al fisio porque en mi caso yo lo que tenía más afectado era a nivel motor. Ujú. Pero es verdad que colateralmente tienes dificultades de atención, de cansancio, de memoria, ¿no? Porque todo eso al final ha sido algo que te pasa en el cerebro, ¿no? Claro. Entonces un montón de conexiones dejan de funcionar de una forma eficaz y tienes que volver a retomarlas. Y bueno, en el tema del fisio, pues gracias a los profesionales, pues aprendí muchísimo más. Pero es verdad, otra problemática grande que hay, que a ti te dan 2 o 3 horas de rehabilitación a la semana. Que no nos hemos roto un brazo. O sea, Claro. que es algo muchísimo más complejo. Tenemos que estar 24 horas muy enfocados a trabajar todo esto, porque si no, no hay forma de rehabilitarse, no hay una fórmula magistral, sino el trabajo, el día a día, el tener mucha formación y muchos profesionales que estén a tu lado ayudándote. Y sobre todo,
creo que el empoderamiento de la familia, el ofrecerles recursos que puedan tener en casa, conocimientos acerca de todo esto y cómo poder ayudar no solo en el plano del asistente, Claro, digamos, o sea, en el plano físico, sí, ¿no? exacto, Digamos. no solo poder ayudar en el día a día, sino también en esa recuperación. Las familias se sienten muy agradecidas en todo eso cuando empiezan a formar parte de la ayuda de esa recuperación que hacen equipo. Y todo esto no se está contemplando en el sistema sanitario y es fundamental. Claro, el núcleo duro para ayudar también, ¿no?, al paciente a que se recupere. De hecho, ya lo estás introduciendo porque esto es lo que haces a través de tu proyecto. No sé si lo he dicho al principio, pero Diana es emprendedora también. O sea, es que esta mujer lo tiene todo, de verdad, es una pasada. Es que yo, en serio, cuando vi la charla me quedé como, wow, esta mujer tiene que venir aquí a contarnos su historia, ¿no? Antes de pasar a hablar de Cedario, porque es una de las cosas que quiero hablar contigo, sí que quiero que me cuentes, porque tú decías, en todo este proceso yo empecé a estudiar, a investigar qué es lo que me pasaba y tal, pero habíamos dejado al principio una carrera universitaria, no sé si a la mitad o recién empezada, pero bueno, estaba ahí, estaba en curso, y tú después de todo esto volviste a la universidad. No sé en qué... O sea, lo digo como previo a Decedario porque de alguna manera fue un poco también lo que te impulsó, ¿no? Ese proyecto de fin de carrera. Entonces me gustaría saber en qué momento, cuándo vuelves a la universidad y cómo fue esa vuelta a la universidad con un panorama totalmente distinto al anterior. Mi caso fue, la verdad, que de estudio porque en 6 meses conseguí recuperarme. Esto lo habitual es que estés casi 2 años en rehabilitación. Pues en tan solo 6 meses con ese trabajo tan intensivo, tanto en el plano profesional, en clínica como en casa, ¿no? Yo creo que fue el mix perfecto para tener esa recuperación tan rápida. Aparte, pues jugaba en mi favor que era joven, que era una persona deportista, pero no es lo único, porque yo he visto casos en que era exactamente lo mismo que yo, pero a lo mejor pues el plano psicológico no estaba bien en ese momento y no han tenido la misma evolución, ¿no? Cada caso es muy diferente, pero en mi caso yo tuve la operación en enero del 2014 y en septiembre les dije a mis padres, yo quiero volver a Valencia porque yo vivía en Denia, donde nací. Empecé a estudiar en Valencia, entonces me fui allí a vivir y cuando volví a recuperarme dije yo quiero volver a Valencia a retomar la universidad. Estaba en tercero de carrera, ya casi acabando, y en ese momento tuve la oportunidad en cuarto de hacer un proyecto final de carrera. Pero antes de entrar ahí quería comentar que no hubo tampoco ningún protocolo de reinserción en el mundo educativo, no se contemplaba. Tuve otra vez la suerte de que mi entorno académico pues me conocía muchísimo, me ayudó muchísimo, tuve mucho apoyo, pero no hay un sistema automatizado, diríamos, de, oye, todas las personas jóvenes que han tenido una dificultad, tú puede venir por un accidente de coche, puede venir por 1000 cosas, o lo que sea, ¿no? Cualquier otra, pues el tema del cáncer, o pues cuando te recuperas que haya una reinserción en el mundo educativo, pues tampoco existe. Pues todo esto se debería de contemplar porque le estamos quitando muchísimas oportunidades a las personas y esto puede afectar negativamente, como decía antes, en el ámbito laboral, educativo y social. Y esto es, yo creo que, no sé, un problema gravísimo que no se está abordando, ¿no? En el plano de la administración. Pero bueno, en ese caso, pues tuve la suerte de tener un entorno que me apoyó muchísimo y conseguí pues volver a retomar todo ese trabajo, toda esa labor que he llevado durante todo ese año. Pues la verdad que fue muy bien, una experiencia positiva en mi caso. Y cuando tuve la oportunidad de presentar mi proyecto final de carrera, pensé, digo,
he tenido una experiencia muy potente donde he aprendido cosas muy valiosas que no aparecen en los libros. Tengo una formación que podría unirlo y realmente poder hacer algo para ayudar a personas que habían pasado por lo mismo que yo. Todo esto lo pensé porque en el proceso de rehabilitación yo identifiqué muchísimas problemáticas y dije, tengo la experiencia y las habilidades para poder hacer algo. Entonces me fui a la Asociación de Ictus de Daño Cerebral Adquirido de Valencia, que se llama Nueva Opción. Les comenté que tenía ese periodo de tiempo para dedicarlo a hacer algo para pacientes con ictus y me abrieron las puertas a poder empezar una investigación de campo en el ámbito del diseño y cómo podía ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Estuvimos trabajando con todo el equipo de neurorehabilitación y finalmente, después de varias ideas, decidimos desarrollar un método de estimulación cognitiva para ayudar a mejorar las capacidades cognitivas de las personas a través del juego. La verdad que fue un proceso bastante largo, de mucha investigación científica, de muchos prototipos, de pruebas, pero finalmente pues pude desarrollarlo y presentarlo al tribunal. Me pusieron la máxima nota ese año, me acuerdo del proyecto final de carrera. Yo era una estudiante mal, quiero decir, pues de 6 7, pero sí que es verdad que cuando tuve el ictus me cambió muchísimo mi perspectiva del mundo que me rodeaba y de la pasión que le ponía a las cosas. Y empecé pues a desarrollar toda esa carrera educativa personal con mucha más profundidad. Y eso se vio reflejado rápidamente en mis notas. Pero hubo algo que me hizo clic. Y fue que yo publiqué en redes sociales todo este proyecto y muchísima gente, tanto familias como profesionales, se pusieron en contacto conmigo pidiéndome que dónde podían comprar ese material. Y dijo, ostras, ¿será que he hecho algo que de verdad debería de llevarlo a un plano real, Claro. ¿no? Para que otras personas pudieran utilizarlo. Entonces me di cuenta que dificultades cognitivas no solo aparecían en personas que habían padecido un ictus, sino también en otras patologías, tanto población infantil como adulta. Autismo, hiperactividad, dislexia, síndrome de Down, dificultades de aprendizaje, retraso del lenguaje, Alzheimer, Parkinson, bueno, infinidad de patologías que necesitan de estos recursos y dije, ostras, me fui con mi prototipo bajo del brazo a todas estas, bueno, pues entidades, colegios, lugares donde me podía encontrar con este perfil de personas para probar esos prototipos y ver si podía mejorarlos y todavía fuera un material mucho más inclusivo. Y efectivamente conseguí hacer un material que se adaptara a la mayoría de las personas porque mi propósito no era más que ayudar, cuantas más personas mejor, ¿no? Al final levantarse cada día y ver que a través de tu trabajo estás ayudando a tantas personas es la mayor motivación que puede experimentar una persona. Y gracias al desarrollo de todo este proyecto, pues me está permitiendo, ¿no? Día a día cumplir con este sueño. Y a partir de ahí, pues empezamos a comercializar este producto porque hicimos un crowdfunding. Anda. Eso no lo sabía, mira, eso se me había escapado a mí, lo del Pues crowdfunding. en ese momento, casualmente, entré en Lanzadera, que es un hub Sí. de emprendimiento, y de repente me rodeaban muchísimos compañeros con unas ganas increíbles de emprender, personas que estaban hiperformadas y me empapé de todo Se te esto contagió todo eso. muchísimo. Dije, ostras, esto es lo que me hacía falta porque, claro, yo en ese momento digo, tengo que conseguir 10.000 euros en un mes.
Digo, en la vida me han pagado a mí 10.000 euros en un mes. O sea, yo esto lo veo imposible. Claro, ahí había gente que había hecho pues rondas de inversión de millones de euros, que habían hecho crowdfundings recibiendo pues muchísimo dinero, y claro, lo que yo quería proponer era totalmente viable para ellos. Entonces empecé a hablar con ellos, me dijeron, Diana, pues mira, esto, aquello, hazlo, esto fue un error que yo cometí, no lo hagas, haz esto, tal, enfócate así, prepara esto. Me ayudaron muchísimo y empecé pues a construir todo ese universo de cosas necesarias para poder darte a conocer, tanto pues el tema de la web, la marca, el producto, pues vídeo, el tema de medios de comunicación, yo qué sé, imagínate, ¿no? De todo. Ahí ya es la persona orquesta, ¿no? En ese momento que tienes que Me suena. Sí. tocarlo todo de la mejor manera que puedas, pero lo que me he dado cuenta es que las personas no valoran tanto la, la calidad con que, o la precisión con que hagas todas las cosas, sino que les transmitas la verdad, que les transmitas la originalidad, la honestidad. Y todo eso es, para mí fue mi mayor herramienta, porque en ese momento me armé de valor, me puse delante de una cámara a contar mi historia, a pesar de que yo tenía muchísimas limitaciones en ese momento, que no hablaba bien. Bueno, todavía está el vídeo por ahí de mi del crowdfunding y demás, y lo veo y digo, madre mía, ¿no? Porque fue como muy rápido todo, Pero muy trabajando. real. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo que realmente conectó con la gente, y me apoyaron más de 200 personas. Conseguí 11.000 euros, más de lo que me había planteado en ese mes, y lo lanzamos a producción. Y bueno, pues lo recibimos, lo repartimos por toda España, por todas esas personas que nos habían apoyado. Y a partir de ahí, pues empezamos a vender todo este material, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Lo utilizaban profesionales, pues por ejemplo, logopeda, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, o en el ámbito educativo, el maestro de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, y para todos estos perfiles que te comentaba antes, ¿no? Tanto población infantil como adulta. Y muy bien, muy contenta, porque en todos estos años pues más de 3.000 profesionales están usando esta herramienta. Hemos ayudado a mejorar las capacidades cognitivas de más de 140.000 familias. Es mucho el impacto que hemos hecho, y estamos presentes tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Que esto es algo que... Sí, sí. Ha de- traspasado fronteras, de hecho, porque esto sí, es algo. Bueno, esto está el ictus, ese daño cerebral adquirido, pero digamos, Decedario, tu proyecto va más allá, ¿no? del ictus, exacto. y es universal porque le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, y para eso está un poco Mm. para acudir a ellos, ¿no? Ahora que estabas comentando el exitazo que ha tenido el proyecto y dices los profesionales que lo usan, entiendo, porque una de las cuestiones que yo tenía es, si alguien de los que nos está escuchando, nos está viendo, dependiendo de la plataforma en la que estén, dice, ostras, creo que Decedario me podría venir muy bien. Una persona, te estoy hablando de una persona en su casa. ¿Puede, digamos, acceder a Decedario, o tiene que ser a través de un profesional? Pues sí, totalmente. De hecho, esta parte más familiar la hemos profesionalizado muchísimo, porque digamos que habíamos mejorado las herramientas de intervención que se utilizan dentro de las terapias de rehabilitación por profesionales. Pero rápidamente nos hemos dado cuenta de que, aunque sea una herramienta, no deja de ser un juego. Y con el acompañamiento adecuado podemos empoderar a las familias, justamente de lo que te he hablado, ¿no? Durante todo el podcast, de que tenemos que poder darles formación y herramientas para que las tengan en casa a largo plazo, porque una persona que ha tenido un ictus, o que tenga autismo, o lo que sea, ¿no? Cualquier patología, no es algo que
se recupere en un momento determinado y ya está. Es algo constante. Y los padres, como más, o los familiares, como más formados estén y como más herramientas tengan a su disposición, más independientes los vamos a hacer. Nuestro objetivo es formar a esas familias, hacer unas sesiones de seguimiento y desaparecer. Quiero decir, queremos que sean lo más autónomos posibles, ofreciéndoles todo esto, ¿no? Tanto la formación como la herramienta. Entonces lo que hacemos es que a través ahora de los profesionales que llevan ya tantos años trabajando con esta herramienta, les hemos propuesto esta idea, les ha encantado porque es un plano que saben que es muy importante, pero hoy en día no se está abordando por nadie, porque los profesionales, digamos que están en el plano más clínico y ya tienen muchísimo trabajo. De hecho, las herramientas que estaban utilizando son herramientas genéricas. Y ahí, en esa rehabilitación, es cuando me di cuenta de que esos juegos genéricos tenían muchos problemas de usabilidad, de claridad, de diseño, y todo eso puede afectar a la comprensión o distracción de ese trabajo que hay que hacer más clínico. Entonces ellos lo que hacen es adaptarlo o incluso crear material nuevo. Pero todo eso requiere muchísimas horas de trabajo y dedicación. Por su cuenta, además. Por su cuenta, incluso fuera del trabajo laboral. Y eso llega un momento que a largo plazo quema. Entonces, al igual que un neurocirujano tiene un bisturí perfectamente diseñado para su labor, un logopeda, un neuropsicólogo, pues debería tener, un profesor, herramientas que estén pensadas y diseñadas para esas intervenciones. Claro, nosotros hemos hecho como el gimnasio cognitivo, es decir, en una cajita tenemos todos los elementos necesarios para trabajar todas las áreas cognitivas. Como si entras a un gimnasio y tienes todas las máquinas a tu disposición para trabajar todas las partes del cuerpo, pues en este caso tienes todas las herramientas dentro de la caja para trabajar todas las áreas cognitivas del cerebro. Y esto no lo había hecho nadie hasta ahora. O sea, ha sido una evolución en cuanto a material manipulativo que de hecho está patentado. O sea, es una invención que está teniendo tanto éxito pues justamente por eso, ¿no? Porque facilitamos todo ese trabajo. Entonces ahora con la familia pues hemos querido trasladar todo este conocimiento tan técnico, tan científico y democratizarlo de una forma mucho más sencilla para que sea un complemento a toda esa rehabilitación y que desde casa se pueda apoyar, porque evidentemente cuando hay más exposición a ese tratamiento, pues la mejora de ese paciente es progresiva y va adquiriendo todas esas habilidades necesarias para esa recuperación. Y hacerlo en un contexto familiar es algo que de hecho científicamente está estudiado y variado, ¿no? Que el hecho de que los padres se puedan involucrar o familiares en ese juego, porque al final no deja de ser algo que te lo estás paseando bien, estás jugando, son juegos bastante sencillos, pero están muy enfocados al trabajo de según qué áreas o qué habilidades, ¿no? Hemos hecho una clasificación en profundidad y hemos desarrollado juegos que sabemos que están trabajando cosas muy específicas. Entonces, en ese trabajo con la familia, lo que hacemos es, tenemos sesiones de seguimiento, un día a la semana, y le damos formación por el equipo de diario. Tenemos a logopedas, neuropsicólogos que dan formación. Ellos tienen la cajita en casa y según su diagnóstico les planteamos como un entrenamiento, como si fuera un personal trainer. Claro, como una tabla, ¿no? Exacto, una tabla de entrenamiento, pero cognitivo. En vez de físico es cognitivo. Y les enseñamos a los papis a cómo tienen que aplicarlo. Entonces podemos generar un entrenamiento progresivo durante prácticamente
toda la vida de ese Toda- paciente, usuario. Toda la vida, pero vosotros digamos que le dais ese, como has dicho antes, Empujón. ¿no? El empujón, el apoyo del inicio y luego una vez que la familia, etcétera, ya sabe utilizarlo, ya tiene esas herramientas, es como vuela solo, Sí. sé completamente independiente y ya tienes eso. Claro, porque la rehabilitación final llega tarde, si llega pronto, suerte, y además es limitada en el Ujú. tiempo. A lo mejor te dan 3 meses, 6 meses, o en el mejor de los casos, un año, que esto es en casos puntuales. Entonces, ¿qué pasa luego de ahí? ¿Quiere decir que esa persona ya no necesita rehabilitación? O perdona, necesitamos todos. O sea, la cultura del gimnasio la tenemos un poco más instaurada y nos cuesta a veces. Vaya. Te Pues digo. imagínate, la estimulación cognitiva de forma paralela es un poco lo mismo. Todo el mundo debería de estar activo a nivel mental y hacer estimulación cognitiva. Es un mensaje que lanzo de verdad porque previene de muchísimas enfermedades y tener este tipo de herramientas da igual que uses nuestro material o que si por ejemplo te gusta jugar al parchís o jugar al ajedrez o cualquier cosa que consideres que puedes mantener de forma más activa la cabeza, es importante dejarse esos espacios de tiempo, sobre todo cuando entras ya también en una edad más avanzada, que es muy importante tener alrededor un círculo de personas. Por ejemplo, en mi casa, pues toda la vida he jugado al parchís, a Scrabble, es algo que habitualmente lo hemos introducido en nuestro día a día. Claro. Sabemos los beneficios que aporta y de alguna forma a través de escenario queremos que de una forma mucho más profunda, porque queremos ayudar a casos más complejos que el simple hecho de cualquier persona que quiera potenciar sus habilidades, pues ayudar a que tenga más oportunidades, ¿no? Claro, y además tu caso es un ejemplo, ¿no? De que esa rehabilitación, por así decirlo, o ese trabajo que hiciste tú por tu cuenta ha sido lo que te ayudó a mejorarte tan rápido, a estar tan pronto en la universidad, a terminar la carrera, a hacer tu propio proyecto, etcétera. O sea, que realmente no es algo que digas, no, bueno, es que supuestamente esto. No, es que está probado además en primera persona. Está aprobado, está avalado también por muchísimas entidades referentes tanto en el ámbito clínico como educativo. Llevamos 5 años donde más de 3.000 profesionales lo están utilizando tanto en hospitales como en, bueno, centros de rehabilitación de referencia a nivel nacional. Si no, si los profesionales no hubieran visto la eficacia de esta herramienta y cómo les puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo y poder intervenir de una forma mucho más cómoda y eficaz, no lo estarían utilizando. Pero es más, vamos a hacer un estudio clínico para validar todo esto, o sea que en un año todo lo que ya sabemos estará en un papel y para que cualquier persona del mundo más científico que quiera datos más específicos pues los pueda tener y bueno, pues que puedan hacer una publicación. Para mí esto es un premio, el poder ver una publicación científica de mi herramienta es un regalo y lo van a empezar, bueno, esto es un spoiler que hago. En exclusiva en estos de Traca. Total, sí, empezaremos a partir del año que viene a ver, bueno, es un estudio científico, hay que ver muchísimas cuestiones, pero me apasiona todo ese campo, me parece fascinante y que gracias a eso pues da luz a esas herramientas de una forma mucho más profesional, ¿no? Diríamos, bueno, queremos que los neurólogos pediatras puedan recomendar esta herramienta a las familias y bueno, pues tener siempre estos datos nos va a ayudar a explicarlo de una forma más sencilla. Así que súper contenta, la verdad, nunca me hubiera imaginado llegar hasta aquí, trabajar en un campo tan complejo pero a la vez tan enriquecedor, ¿no? Y de alguna forma poder darle un sentido mucho más sencillo, fácil, inclusivo, para que todo el mundo pueda recibir
todo este conocimiento que a mí personalmente me ha ayudado tanto y me ha parecido tan fascinante. Y un poco, pues, hecho, el mensaje final es el empoderar, ¿no?, a esas familias para que cada vez tengan más conocimientos y recursos. Al final, yo creo que en mi caso, el haber adquirido todo, es que, ¿cómo te diría? El haber podido tener acceso a todo esto, la verdad que me hubiera gustado. En ese momento me hubiera explicado todo esto, ¿no? Ya. Porque la verdad que te da esperanza y bueno, te das cuenta de que puedes mejorar y seguir adelante con tu vida. Ujú. Bueno, has comentado una cosa que me ha parecido, bueno, no curiosa, me ha parecido normal, ¿no? Me habría gustado tener todas estas cosas en su momento. Al final tú te lo buscaste por tu cuenta y ahora le das esas herramientas a otras personas para que no pasen por lo que pasaste tú en su momento, para que no se sientan tan perdidos, para que tengan ese apoyo. Entonces, esto me ha hecho un poco como volver atrás y decir, cuando pasó todo esto, es obvio que tú enseguida buscaste tu luz, buscaste la salida, buscaste la forma de remontar y demás. Decedario es, bueno, verte aquí a ti así y Decedario son claros ejemplos de ello. Pero no sé si en algún momento, cuando te pasó todo esto, dijiste, Dios, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Si soy, lo que me decías, una persona joven, deportista, no sé, que no le he hecho daño a nadie, por favor, ¿por qué me ha pasado esto? Totalmente, era una pregunta que me hacía todos los días. De hecho, estaba enfadada con el mundo porque no entendía nada. En una situación como muy injusta, ¿no? De decir, bueno, soy joven, tenía salud, estaba estudiando con muchísimas ganas de vivir y de repente la vida te da un golpe tan grande que te deja cao. O sea, es que no puedo explicarlo de otra forma. Y durante pues el hospital, los primeros días de esa rehabilitación, de estar en casa, me lo preguntaba todos los días, pero al final, no sé, tengo una parte psicológica muy fuerte. Creo que es de mi infancia, de la educación que he recibido, de los valores que tengo, de estar muy ligada al deporte. Creo que el deporte también ha sido para mí una herramienta que siempre ha estado en toda mi trayectoria de vida. El jugar en equipo, la superación, el trabajo, siempre se me ha dado bastante bien y he tenido la oportunidad de jugar en un montón de equipos de diferentes disciplinas. Y yo creo que lo único que no he tocado es el tenis, creo, ¿eh? Porque pádel, bueno, no sé, un poco me motiva. Yo creo que es mi momento de desconexión De total. desconexión. Y te ha dado, como dices, en parte esas herramientas, ¿no? Esa mentalidad, no sé si estoica, pero sí, desde luego, una mentalidad fuerte para... Fuerte, sí, es verdad que sí, porque en todo este proceso que te he comentado no he tenido ningún apoyo psicológico, lo cual no recomiendo porque lo pasas mal, pero es verdad que cuando tú consigues por ti misma recuperarte de este bache tan grande, esas herramientas que forma, porque al final un psicólogo, o sea, lo que te van a dar son herramientas y formas para que tú encuentres la manera de recuperarte. No tienen la pócima, ¿sabes? Sí que te dicen, vale, ya estás curado o ya te he quitado el problema. No, es un trabajo donde ellos te van guiando y te van acompañando. Pero sí que es verdad que tú eres la que tienes la última palabra, la decisión, la integración y aceptación de todo eso que te pasa en la vida. Entonces, pues en ese momento, pues no tuve ese apoyo y me lo tuve un poco que guisar yo. Pero es verdad que todo lo que aprendí, pues ahora forma parte de mi ADN de una forma muy grabada, como si fuera un tatuaje, diríamos. Y me ha servido pues para aplicarlo en, por ejemplo, todo lo que estoy emprendiendo ahora, que también es complicado. Todo el mundo puede hacer algo para mejorar su entorno
con poquito que lo pienses, puedes llegar a implementarlo y ya estás poniendo un granito de arena para que todo esto surja. Claro, justo iba a decir que no tiene por qué ser a gran escala o No. con gran impacto. Si impacta, aunque sea la gente que tienes alrededor, ya has hecho algo que no estaba antes. Lo bueno es que esto engancha y cuando entras en este bucle de ayudar y cuando ayudas, lo que recibes, porque todo lo que das lo recibes. Eso es así. Ya lo decía Dexter en su canción. Cuando sientes esta, no sé cómo decirlo, es una sensación tan positiva dentro de ti que dices, yo quiero seguir ayudando, quiero poder a través de mis conocimientos, de mi trabajo, de mis habilidades, poder ponerlas al servicio de las personas. Yo para mí eso es lo más grande que hay. Oye, intuyo, con todo lo que me has dicho, intuyo la respuesta, pero ¿ha cambiado tu pregunta de por qué me ha pasado a mí esto a para qué me ha pasado? Efectivamente, en ese momento clave, cuando yo me preguntaba todo el rato por qué estaba enfadada con el mundo, pensé, estoy haciéndome mal la pregunta. Esta pregunta no tiene ninguna respuesta que me está llevando a ningún sitio. Entonces cambié solo una palabra y mi cabeza se abrió a un abanico de posibilidades tremendo. Y fue exactamente ¿para qué me ha pasado esto a mí? Y ahí es cuando te das cuenta de que de que puedes tener un propósito en la vida, en lo que haces y bueno, pues trasladarlo, trascender a otras personas para que, bueno, pues puedan mejorar, ¿no? En diferentes contextos. Y la verdad que esa pregunta me ha ayudado durante toda mi trayectoria, también en la fase del emprendimiento, ¿no? Porque siempre que sientes que estás perdido o que no encuentras tu foco o que necesitas volver a tus raíces, que es muy importante esto, el sentido, ¿no? de las cosas. De hecho, hay un libro en busca del sentido, El hombre en busca del sentido. Sí. Brutal, también me lo leí cuando llegué a casa, cerquita del momento que estuve leyendo el libro de Silvia Pascal. Y el aprendizaje que hay dentro de ese libro es increíble, ¿no? Que al final el contexto que te rodea puede ser muy negativo. En este caso fue una persona que estuvo dentro de los campos de concentración nazis. Pues imagínate aquello horrible. Esta es una situación, vamos, de las peores que pueden existir, pero diríamos que él podía seguir sobreviviendo gracias a sus pensamientos y a lo que él generaba dentro de sí mismo, ¿no? Y me ayudó también bastante en todo ese proceso de recuperación. Maravilloso, pues me alegro de que cambiaras esa palabra. Fíjate el poder de las palabras, pero sobre todo el poder de la mente, ¿no? Que es un poco lo que vienes diciendo, vamos, en toda la conversación. Bueno, Diana, después de toda esta charla, como he dicho al principio, voy a hacer así como una especie de conversación circular. Esto te pasó con 23 años, ahora tienes 33, has vivido... O sea, no sé si has vivido 10 vidas en 10 años prácticamente con todo lo que te ha pasado y sobre todo todo lo que has aprendido, has evolucionado y has crecido. ¿Qué le dirías, después de todo esto, a tu yo de 23 años? Antes de Ictus, ¿qué le dirías? Qué pregunta más compleja, la verdad, de responder. Claro, le dirías muchas cosas, entiendo, ¿no? Pero... Sí. Ostras, tengo que pensar, ¿eh? No, es una de esas preguntas que a mí personalmente me la haces y no sabría muy bien qué decir. La verdad, porque le diría tantas cosas y le daría tantas tortas a mí yo de hace 10 años que... A ver, ¿sabes qué pasa? Que creo que pasamos un poco de puntillas por la vida y es importante despertar lo antes posible.
tenemos la costumbre de despertar a golpes y no debería ser así, porque en mi caso pues me di cuenta del valor de la vida, del valor de la ayuda a las otras personas, del valor de lo realmente importante, que es tu círculo, lo que tienes alrededor y la capacidad que tengas de dejar huella en este mundo. Y eso no te lo cuentan en ningún sitio, ni en los libros, ni nada. Y es importante, creo que ser consciente de lo que tienes alrededor, de valorar los pequeños detalles, de poder aportar lo máximo lo antes posible, porque tenemos una fuerza interior increíble que te aseguro que no somos conscientes de ello hasta que pasamos por situaciones tan complejas. Yo tenía de más jovencita mucha energía, pero la estaba enfocando a cosas que no tenían un recorrido, una trascendencia y me di cuenta que el coger toda esa energía y poder focalizarla en cosas realmente productivas, sobre todo para ayudar a otras personas, pues es cuando realmente he hecho algo de lo que estoy realmente orgullosa, feliz, contenta, agradecida, y es mi motor y mi motivación de la vida y mi día a día. Pues mira, maravilloso mensaje para la Diana de 23 años, pero yo creo que aplicable para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo que despierte y que sea consciente de lo que tiene delante, y sobre todo que la vida a veces vivimos como si fuésemos a vivir para siempre y para nada. Así que, Diana, ha sido un auténtico lujazo, como decía al principio, y un placer tenerte aquí, porque de verdad creo que tu historia, todo lo que cuentas, ese proyecto, cómo ayudas a otras personas a raíz de algo que pues al final traumático, ¿no?, que te pasó a ti, me parece digno de admirar, pero sobre todo de que se hable de ello. Entonces, gracias de verdad por haber venido a este podcast y por ser como eres, sinceramente. Gracias a ti, que la verdad que he tenido la suerte de tener muchos referentes, sobre todo mujeres muy cerca de mí en la vida, que me han dado mucha fuerza. Emociono porque, bueno... Es un momento complicado. De hecho, agradezco doblemente a Diana, esto no lo hemos comentado en el coche viniendo, pero te agradezco doblemente que hayas venido, porque han sido unos días complicados para ti. La verdad que sí. Bueno, tuve que despedir a mi abuela estos días y bueno, ha sido para mí una inspiración increíble, una mujer trabajadora, dedicada 100% a la familia, a la ayuda, y creo que bueno, todo ese ADN me ha dejado un legado increíble que valoro muchísimo y bueno, pues creo que es muy importante que podamos contar todas estas experiencias para que otras mujeres puedan sentirse reconocidas y vean que hay oportunidad, que hay posibilidad, y sobre todo que tenemos una fuerza interior y unas capacidades que no somos conscientes de ellas, y es importante darse cuenta pronto, porque podemos hacer cosas realmente grandes. Pues tú desde luego ya lo estás demostrando, Diana, y ahora te toca a ti seguir con el legado de tu abuela y seguir con lo que estás haciendo. Así que de nuevo, gracias por haber estado aquí, por contarnos todo esto, dedicarnos todas estas palabras. Y nada, de vosotros me despido. Además, me voy a despedir súper rápido. Tenéis toda la info para que puedan acceder a tus perfiles de redes sociales de Diana, también de Decedario, para el que quiera saber más del proyecto, saber exactamente qué consiste, porque se nos han olvidado en el coche las cosas, pero lo vais a poder ver ahí en la descripción. Y lo que os digo, os veo el próximo viernes a las 12, y me despido así porque creo que esta mujer de verdad ya lo ha dicho todo y no quiero enturbiar tu discurso. Así que gracias, Diana, gracias a vosotros por estar ahí, y nos vemos en el siguiente episodio. Besazo.